El polvo de la Ciudad de México se alzaba con cada paso apresurado de un joven Mario Moreno, un muchacho flaco y de mirada inquieta que soñaba con algo más grande que los muros grises de su barrio. Había nacido en 1911, en una familia humilde de 14 hermanos, en una casa donde el dinero escaseaba y los sueños parecían lujos inalcanzables. Desde pequeño, Mario mostró una chispa especial, un ingenio natural que lo hacía destacar entre sus amigos del barrio de Santa María la Ribera. Pero el destino no le puso un camino fácil. Como muchos jóvenes de su época, tuvo que buscarse la vida en lo que fuera. Fue boxeador, cartero, limpiabotas, aprendiz de torero y hasta soldado en el ejército por un breve tiempo. Pero en ninguna de esas ocupaciones encontraba lo que realmente buscaba. Había algo dentro de él que necesitaba salir, una energía que solo encontraba su cauce en la risa y el ingenio. El destino lo llevó a las carpas, teatros improvisados donde se presentaban espectáculos de variedades. Eran lugares llenos de magia y de ruido, donde los comediantes luchaban cada noche por robarse las carcajadas del público. Mario, con su delgada figura y su talento para la improvisación, pronto encontró su lugar en estos escenarios. Fue ahí donde nació Cantinflas, pero Cantinflas no apareció de la noche a la mañana. Fue un proceso de ensayo y error, de noches en las que el público no reía y de otras en las que apenas lograba unas pocas sonrisas. Al principio, su forma de hablar desordenada y su peculiar vestimenta no convencían a todos. Sin embargo, algo tenía aquel personaje, un reflejo de la picaresca mexicana, un hombre del pueblo que hablaba con palabras revueltas pero que, de alguna manera, siempre decía la verdad. Su gran salto ocurrió cuando un empresario de carpas notó su talento. Le dio más tiempo en el escenario y Cantinflas empezó a consolidarse. Su popularidad creció en los barrios bajos, en las plazas y en los mercados, donde la gente encontraba en su humor una manera de olvidar sus problemas. No era solo un comediante, era un espejo de la realidad social, un héroe de los desposeídos. Pero el camino no fue sencillo. La competencia en las carpas era feroz y los celos profesionales, inevitables. Muchos intentaron sabotearlo, algunos le cerraron puertas y otros lo veían como un fenómeno pasajero. Sin embargo, su estilo inigualable lo hacía resistir cada embestida. La radio y el cine empezaban a ser las nuevas fronteras del entretenimiento y él estaba decidido a conquistarlas. Una noche, en una función en el famoso Teatro Folies, un productor de cine quedó fascinado con su actuación. Le ofreció su primer papel en una película, una oportunidad que podría cambiar su vida para siempre. Sin embargo, Mario Moreno tenía miedo. El cine era otro mundo, muy diferente al de las carpas, y no estaba seguro de si su personaje funcionaría en la pantalla grande. Pero el hambre de éxito y la necesidad de probarse a sí mismo lo empujaron a aceptar el reto. Lo que nadie imaginaba era que aquel comediante de barrios humildes estaba a punto de revolucionar el cine mexicano. La década de los años 40 marcó un antes y un después en la carrera de Mario Moreno. Tras su incursión en las carpas y el teatro, llegó el momento que definiría su legado, el cine. En 1937, debutó en la pantalla grande con No te engañes corazón, una película en la que su personaje aún no tenía el brillo que lo haría inolvidable. Sin embargo, Mario entendió que el cine era el medio ideal para inmortalizar a Cantinflas, así que perfeccionó su estilo, afinó su comedia y esperó la oportunidad correcta. Esa oportunidad llegó en 1940 con Ahí está el detalle, dirigida por Juan Bustillo Oro. En esta película, el personaje de Cantinflas encontró su esencia definitiva, el hombre de barrio, pícaro, parlanchín y de lógica enredada, pero con un ingenio que desarmaba a cualquiera. La película fue un éxito rotundo, y su frase Ahí está el detalle se convirtió en parte del habla cotidiana de los mexicanos. A partir de ese momento, Cantinflas no solo era un comediante, era un fenómeno social. Los siguientes años fueron una sucesión de éxitos. Ni sangre ni arena 1941, Los Tres Mosqueteros 1942 y El Gendarme Desconocido 1941 lo consolidaron como el comediante más rentable de la época de oro del cine mexicano.
Con un carisma inigualable y una comedia que mezclaba la sátira con la crítica social, Cantinflas no solo hacía reír, sino que reflejaba la realidad del pueblo mexicano. Pero su consagración definitiva llegó en 1947 con Ya Volar, Joven y, sobre todo, en 1948 con El Supersabio, donde su estilo humorístico alcanzó su máxima expresión. Su capacidad de improvisación y su dominio de la escena lo convirtieron en un referente ineludible del cine latinoamericano. Para entonces, Mario Moreno no solo era un actor, era una industria en sí mismo. Su fama trascendió fronteras y llegó a los oídos de Hollywood. Fue así como en 1956 se convirtió en el primer actor mexicano en protagonizar una superproducción estadounidense, La Vuelta al Mundo en 80 días, basada en la novela de Julio Verne. Cantinflas interpretó a Passepartout, el astuto y leal sirviente de Phileas Fogg. Su actuación fue tan memorable que la crítica estadounidense lo aclamó y la película ganó el Oscar a Mejor Película en 1957. Incluso, el propio Charles Chaplin lo llamó el mejor comediante del mundo. A pesar de su éxito internacional, Mario Moreno nunca dejó de lado su identidad mexicana. A su regreso de Hollywood, siguió filmando películas que consolidaron su lugar en la historia del cine nacional, como El Bolero de Raquel 1957, Sube y Baja 1958 y El Padrecito 1964. En cada una de ellas, el personaje de Cantinflas evolucionó, pasando de ser un pícaro callejero a representar figuras de autoridad como sacerdotes, profesores y médicos, pero siempre con el mismo ingenio y sentido del humor que lo caracterizaban. A lo largo de los años 60 y 70, su carrera comenzó a desacelerarse. Aunque siguió filmando, su humor ya no tenía el mismo impacto en una sociedad que estaba cambiando. La televisión y los nuevos estilos de comedia empezaban a dominar la escena y el cine de Cantinflas, aunque respetado, comenzaba a sentirse fuera de época. Aún así, su legado estaba intacto. En 1981, con El Barrendero, filmó su última película y se retiró del cine, dejando una huella imborrable en la cultura mexicana y mundial. A pesar de sus controversias, su influencia en la comedia fue indiscutible. Cantinflas inspiró a generaciones de actores y humoristas y su legado se ha mantenido vivo a través de nuevas interpretaciones y homenajes. En 2014, se estrenó la película biográfica Cantinflas, protagonizada por Óscar Jaenada, que reavivó el interés en su historia y en su impacto en la cultura popular. La comedia mexicana, el cine y el lenguaje cotidiano jamás volverían a ser los mismos después de Cantinflas. Sin embargo, detrás del hombre que hacía reír a millones, se escondía una figura compleja, llena de luces y sombras. Cantinflas no fue solo un comediante. Fue un símbolo de la picardía mexicana, un reflejo de la lucha del pueblo y una prueba de que el humor puede ser una poderosa herramienta para cuestionar y desafiar la realidad. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu película favorita de Cantinflas? ¿Crees que su estilo de comedia sigue vigente en la actualidad? Déjame tu comentario y sigamos recordando a esta leyenda del cine.